Shalom a todos, bendiciones, me da gusto verlos una vez más. Vamos a estudiar teología sistemática, de hecho estamos estudiando teología sistemática. El tema que estamos tratando es la existencia de Dios. Vimos la vez pasada algunos conceptos equivocados en cuanto a la existencia de Dios de parte de las muchas doctrinas que compiten por la mente y el corazón de los hombres. Hablábamos acerca de no solamente doctrinas, sino de filosofías como el panteísmo, el panenteísmo, el teísmo, el politeísmo, ¿verdad? Que son posturas filosóficas que lo único que hacen es competir por el corazón y la mente de las personas, pero también hacen creer a los seres humanos que a través de su filosofía Dios no existe, ¿verdad? Pero en esta ocasión les vamos a enseñar algunas evidencias, ¿verdad?, que demuestran la existencia de Dios. Hay bastantes evidencias que demuestran la existencia de Dios, pero solamente vamos a ver algunas cuantas, ¿verdad? Miren, una vez que hemos estudiado los conceptos equivocados en cuanto a la existencia de Dios, lo siguiente que vamos a estudiar son las evidencias que demuestran la existencia de Dios. Hay tres evidencias que vamos a ver hoy en este día, ¿verdad?, tocante esto. Pero una de las grandes preguntas que se hace todo ser humano que vive separado de Dios, que no conoce a Dios y mucho menos ha leído la Biblia es: ¿existe Dios? Y si Dios existe, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Quizás estas son algunas de las preguntas que ustedes hicieron en algún tiempo, así como yo me las hice. Yo siempre decía, bueno, ¿sí existirá Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios existe? ¿Quién me puede demostrar que verdaderamente Dios existe? ¿Verdad? Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, o para poder contestar estas preguntas, lo primero que tenemos que saber es que hay una evidencia muy grande. La primera de ellas es por la evidencia que nos da la Biblia. Esa es la evidencia más grande que puede declarar y que habla, ¿verdad?, que Dios existe. Y la Biblia es la fuente más confiable que nos permite entender claramente que Dios existe. Pero antes de ver algunas evidencias que hay en la Biblia o que demuestra la Biblia, lo primero que tenemos que saber es qué es una evidencia. Una evidencia es la prueba de un documento o escrito que demuestra, que garantiza que algo es real y verdadero, es decir, que existe y que además no se puede dudar de ello. Quizá nosotros debemos saber que la Biblia es un documento, pero sabemos que no es un documento, es un libro, ¿verdad? Un libro especial, un libro diferente a todos aquellos libros que nosotros podamos estudiar, ¿verdad? Y la primera evidencia que encontramos en la Biblia se encuentra en el primer libro del Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1. Quiero que abra usted su escritura en ese libro. Hay un libro muy interesante de un hermano que es un científico, cristiano, se llama John Lennon, así como John Lennon, donde en ese libro él lo titula Disparando contra Dios, y él en ese libro habla acerca de cómo él tiene un debate con gente atea que también es científica y da algunas pruebas, unas evidencias a través de la Biblia de que Dios existe.
Si usted un día llega a querer comprarlo, sería bueno que lo adquiriera. Va a ser de gran bendición para su vida. ¿Ok? Bueno, vamos al Génesis capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este texto que acabamos de leer, fíjese bien, hay muchas cosas que nos hablan respecto a Dios. Para empezar, lo primero que habla es dice que Dios existe. Número 2, no solamente nos dice que Dios existe, sino dice que Dios es creador de todo. Ajá. Y en tercer lugar, dice que Dios es antes del principio. Ajá. Y otra cosa que podemos encontrar es, nada más en ese solo texto, es que dice que Dios es eterno. Ajá. Ve cómo la Biblia, desde que la comenzamos a leer, nos habla acerca de la existencia de Dios. Y muchas otras cosas más, como la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios. Ajá. Fíjense, y algo que yo estudiaba sobre este pasaje es que no solamente este pasaje de las Santas Escrituras nos dice sobre la existencia de Dios, sino que además nos enseña cómo es que Dios creó o hizo la creación dentro del tiempo. Ajá. Leamos nuevamente en nuestro texto. Fíjese, ponga usted atención. Le voy a enseñar cómo es que Dios hizo la creación dentro del tiempo. Y cómo es que el tiempo está sujeto a Dios y cómo el tiempo obedece a Dios. Ajá. Ok. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observa cómo inicia el verso 1. Dice, el texto comienza con una preposición en. Esta preposición en el idioma griego es en, igual así como está, es en, que significa en o dentro de. Ahora, si nosotros ponemos esta preposición al principio de nuestro versículo, Génesis 1.1, diría así, de la siguiente manera. Vamos a poner así, Génesis 1.1, sería dentro de, en lugar de en, si ponemos dentro de, dice el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando nosotros buscamos el significado, la etimología de la siguiente palabra, que es el principio, esta palabra en el idioma griego es argi, que sería así sería, argi. ¿Qué significa? El primero, el principio, el origen, el tiempo. O el inicio, como se llama, tiempo o el inicio. ¿Ok? Ahora, fíjense, si nosotros usamos
Lo voy a borrar. Si nosotros usamos esta frase o nuestro texto, diría: dentro de el tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Ajá. Fíjese, no solamente este texto nos dice que Dios existe, sino que nos dice que Dios creó todo dentro del tiempo. Y por eso es que nosotros sabemos hoy en día, no sé si usted sepa, que el tiempo está sujeto a Dios, porque fue creado por Dios. Ajá. El tiempo no está sujeto a Dios, sino es todo lo contrario, el tiempo se sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó el tiempo. Y fíjense algo muy importante: el mismo tiempo da testimonio de la existencia de Dios. El mismo tiempo. Ajá. Miren, vamos a ver un pasaje en las Escrituras. Estamos viendo que una de las evidencias que demuestra que Dios existe es la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Ya vimos que sí. Usted, cuando empieza a leer la Biblia, lo primero que le dice sobre la existencia de Dios, sobre el Creador, sobre la eternidad de Dios, sobre la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios. Ajá. Pero yo lo estoy enseñando en base a esto, cómo es que Dios creó todo dentro del tiempo y cómo el tiempo se sujeta a Dios y cómo el tiempo da testimonio de que Dios existe. ¿Ok? Ahora, quiero que vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 10. Cuando usted lee ese capítulo, usted va a ver la historia de cómo los enemigos se levantan contra Josué. Y Josué dice que tenía temor de enfrentar a sus enemigos y consulta a Dios, comienza a hablar con Dios. Y Dios le dice: tú no temas. Dice, Dios te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Pero Dios le da una grande señal a Josué de cómo es que Dios le va a dar la victoria. Y veamos, fíjense cuál es la señal bien grande que Dios le da. Verso 12. Si Dios tiene en su casa todo el capítulo o todo el libro, si usted gusta. Mire, el verso 8 dice: y dijo Dios a Josué, pum, ahí dejamos. Ahora volvemos hasta el 12. Dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se separó hasta que la gente se hubo ¿qué? Vengado de sus enemigos. Ok, fíjese lo que dice. Verso 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice: no está escrito en esto en el libro de Jasher. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido el Señor. Ok, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué hizo ahí el Señor? ¿Qué hizo Dios ahí? O sea que el tiempo paró. Dios detuvo el tiempo. ¿Por qué Dios detuvo el tiempo?
Porque Dios creó el tiempo y Dios no se sujeta al tiempo, sino todo lo contrario, el tiempo se sujeta a Dios. Pero fíjese, hay algo importante ahí que dice que el sol, dice que no se apresuró a ponerse casi un día entero. Grábese esa palabra, casi un día entero. Ok. ¿Quién puede hacer solamente esto? Dios. Ok. Solamente aquel que creó, ¿verdad? El tiempo puede hacer esto. Ahora, no solamente dice que Dios detuvo el sol y la luna, sino que al detenerse el sol y la luna, ¿qué pasó? Todo se detuvo. Todo se detuvo. Todo se detuvo. Todo el universo, las constelaciones, los planetas, las horas, los minutos, los segundos, todo se detuvo. A excepción del hombre. El hombre siguió el movimiento. ¿Sí me está entendiendo? ¿No? ¿Sí me estoy dando a entender? Ajá. Y dice, aquí yo cuando leí eso me impactaron lo que decía, que se detuvo casi un día entero. Quiere decir que no se detuvo un día entero. Ajá. Ok. ¿Cuántos ustedes que navegan en el internet, ¿cuántos consultan el internet? Facebook, todo eso. Todos. ¿Cuántos de ustedes han visto el día que le faltó al universo? ¿Nunca han hecho eso? Bueno, después de aquí del servicio, lo ven en su Facebook, es que les gustan en el Facebook, y buscan el día que le faltó al universo. Eso es una historia verídica de la NASA. Así lo busca, el día que le faltó al universo. Hace algunos años atrás, unos 15 o 20 años, la NASA estaba haciendo una investigación científica. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, ellos quieren mandar un satélite al espacio. Pero para que la NASA mande un satélite al espacio, ellos tienen que checar el tiempo. Tienen computadoras grandes que ellos verifican el tiempo. Y ellos querían saber dónde estaría la Tierra en 100 años adelante. Y para eso ellos programan su computadora, ¿verdad? Porque esta computadora fue hecha especialmente ya sea para regresar al tiempo atrás, en cuestión del calendario, o para avanzar de aquí a 100, 200 años. Pero si yo quiero saber de aquí a 200 años qué día va a ser mi cumpleaños, cuando la cuestión de esa computadora avanza y dice, va a caer en jueves. Bueno, pero ellos, este experimento ellos los hacen para que cuando ellos envíen el satélite, no choquen con los planetas, choquen con un asteroide, o sea, vayan libres. Se llaman tiempos de vida. Bueno, dice la NASA, yo estaba estudiando esto hace tiempo, que la NASA quiso saber dónde se encontraría la Tierra en 100 años y programaron la computadora. Eso es en Green, Maryland, en el estado de Green, Maryland, ahí está. Dice que ellos, cuando pusieron la computadora, que de repente se paró la computadora, y ellos se sorprendieron porque esa difícilmente puede detenerse. Y al revisar la computadora se dieron cuenta que la computadora marcaba que faltaba un día en el universo. Y ellos dicen, no puede ser posible esto. Y mandaron a llamar a los expertos que crearon la computadora, a los mecánicos que la revisaron, porque a lo mejor estaba fallando. Y cuando ellos empiezan a revisar la computadora y todo eso, se dan cuenta que no es cierto, que no es cierto, está bien, que en realidad le faltaba un día al universo. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo puede ser? Y como en todos los trabajos siempre hay cristianos, había un hombre dentro de ahí de la NASA que era cristiano, y les dijo, sí es cierto, puede que falte un día. Dice, porque en la Biblia dice que el sol se detuvo casi un día. Y entonces dicen aquí esta historia de la NASA, que regresan a la computadora a los tiempos de Josué. Y efectivamente, ellos se dan cuenta que sí falta un día, porque como leímos ahorita, dice que el sol se detuvo, ¿qué? Casi un día. Cuando ellos se regresan a la computadora les marca que en ese tiempo de Josué fueron 23 horas
y 20 minutos, lo que se detuvo el tiempo, que es el que faltaba en el universo. Y la NASA dice, pero está incompleto. Dice, falta. No es, para que sea un día tienen que ser 24 horas. ¿Cuánto tiempo falta aquí? Faltan 40 segundos, ¿ok? Bueno, 40 minutos. Yo estoy con los 40 segundos, ok. Y para esto, esta hermana le dice que ahí en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, cuando un rey iba a morir, Dios mandó un profeta y ¿sabes qué? Ordena tu casa porque vas a morir. Pero él dice que él dice que se arrepintió, pero él quería una señal. Y el profeta le da una señal. Dice, ¿sabes qué? La señal de que Dios te va a dar la oportunidad de que te arrepientas es que la sombra va a retroceder 10 grados hacia atrás. ¿Sí han leído esa historia? Sí. Ok. Esos 10 grados equivalen a 40 minutos. Y es cuando la NASA confirma que verdaderamente la Biblia demuestra que Dios existe. La NASA lo lleva, en su casa lo ve, para que diga que yo lo inventé. Ajá. Y entonces podemos ver que la Biblia nos da evidencia de la existencia de Dios, ¿verdad? Y no solamente, yo eso me lo agarré del pasaje de Génesis. Cuando usted en esta Apocalipsis también habla sobre la existencia de Dios. Toda la Biblia da testimonio de la existencia de Dios. Por eso la primera evidencia que demuestra que Dios existe es la Biblia. ¿Por qué cree usted que el diablo no quiere que mucha gente lea la Biblia? ¿Por qué el diablo engaña a la gente diciendo, no, pues esos cristianos son locos, esos que de leer la Biblia es mentira? ¿Por qué cree usted? Porque el diablo no quiere que usted sepa que Dios existe. Y la Biblia es la primera evidencia que podemos encontrar de que Dios existe. ¿Ok? Lo voy a borrar. Ahí le quiero dejar eso. Además fue hacerle demostrar cómo es que la Biblia nos da una evidencia de la existencia de Dios. Yo creo que es una evidencia más grande. Dios como creador de todo, Dios creó el tiempo, como el tiempo se somete a Dios, y al mismo tiempo da testimonio que Dios existe. Al mismo tiempo. Ok, vamos a borrarlo. Lo voy a borrar. Eso está en Reyes. Si usted lo quiere, está en el libro de Reyes, usted lo busca. Está en el segundo libro de Reyes, esto de los 10 grados hacia atrás. Ok, lo voy a borrar. ¿Alguna pregunta? Yo cuando los 10 grados fue en tiempo de Ezequías, ¿no? El rey sí, Ezequías. de Ezequías. Sí, cuando fue Isaías. Ajá. Y la señal que dio fue que la sombra de 10 grados equivale a 40 minutos. Y es cuando se completa el día, lo que faltaba aquí. Que además se da cuenta que Dios existe, pero se da cuenta que a través de la Biblia. Ok, la segunda evidencia es por el sentido interno del ser humano. Otra de las evidencias que demuestran la existencia de Dios está en cada uno de nosotros, o en cada persona, de cualquier parte del mundo. No importa su clase social, no importa a la religión que pertenezca, al color, no importa si cree en Dios o no cree en Dios. Todos fueron creados por Dios con un sentido interno dentro de su ser que demuestra que Dios existe. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe, es la primera carta a los tesalonicenses, y habla sobre el ser del hombre. Pero en una de las cartas que el apóstol Pablo escribe, que es en la carta a los romanos, si quiere abrir su escritura, en el capítulo 1, dice que todas las personas, el versículo 21 dice
que todas las personas, sean judías, crean en Dios, o no crean en Dios, o no sean judías, dice que han conocido a Dios. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice, esto quiere decir que todos los hombres han conocido a Dios. Lo cual quiere decir que ellos afirman que Dios es verdadero, que Dios es real y que Dios existe. Ajá. O sea, quiere decir que cuando usted ve a una persona, es un testimonio o habla de que Dios existe. Ajá. Ahora, ¿cuál es ese sentido interno por el cual el hombre conoce a Dios? Porque dice Pablo que todos han conocido a Dios. No hay nadie que no conozca a Dios. Dice, pues habiendo conocido todos a Dios, dicen, no le glorificaron como a Dios. Y hay un sentido interno que demuestra que Dios existe. ¿Para cuál es ese sentido interno? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Todo ser humano conoce a Dios por medio de un sentido interno, el cual fue creado. Y dice, y no solamente permite que el hombre conozca a Dios, sino que también declara la existencia de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es eso. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Verso 16. Dice así: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese sentido interno? Que da testimonio que somos hijos de Dios y que Dios existe. El espíritu humano. El espíritu humano es otra de las evidencias que demuestra la existencia de Dios. Cuando Dios crea al hombre en un principio, lo podemos ver, dice que Dios lo crea como un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Y aquí este pasaje dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el espíritu habla a nuestro espíritu de que Dios existe. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro espíritu? ¿Por qué el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu? ¿Por qué no habla a nuestra alma? Es la evidencia de que demuestra que Dios existe, pero ¿por qué al espíritu? ¿Por qué el espíritu habla al espíritu? Porque dice que el espíritu da testimonio que Dios existe. Y por medio de nuestro espíritu podemos conocer a Dios. Conocemos también todos a Dios. Ajá. ¿Nunca se ha preguntado por qué al espíritu? A ver, piense tantito. ¿Por qué nuestro espíritu? ¿Por qué no al alma? Dios lo habla como un ser tripartita, ¿no? Es decir, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Mire, ¿cuántos conocen el reino del Espíritu? ¿Qué hay en el Espíritu? ¿Qué hay en su Espíritu? ¿Cuántos conocen el reino del Espíritu? Son 3 reinos los que tenemos nosotros: el reino del Espíritu,
¿Qué hay en el espíritu? Conciencia. Está la conciencia. Ajá. ¿Cuál más? La intuición. ¿Sí? Esos son los que están en el reino del espíritu. ¿Y el reino del alma qué está? La mente, emociones. ¿Y cuál más? Y la voluntad. Aquí están los 5 sentidos, ¿no? En el cuerpo. Ok. ¿Por qué dice que el espíritu habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu da testimonio de que Dios existe? ¿Por qué habla nuestro espíritu el espíritu? Porque por medio del espíritu nosotros podemos tener comunión y relación con Dios. Porque es la única área con la cual usted puede saber que Dios existe. Es la única área donde Dios le habla a usted. Ajá. La comunión es la parte más íntima del ser humano que permite, o más bien que nos permite, que desarrollemos una relación íntima y directa con Dios. La comunión, ¿qué es esto? Ay, perdón, como yo empiezo con comunión, pues conciencia, la comunión. Ajá. Pues no es que anoche tuve comunión con el Señor. Ajá. ¿Por qué? Porque esa es la parte más íntima del ser humano. Ajá. Ahora, la conciencia es el órgano que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, pero también es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos a elegir correctamente en esta vida. Ajá. Y está la intuición. La intuición es otra de las áreas del espíritu humano que nos permite adquirir conocimiento íntimo e inmediato por medio del Espíritu Santo sin la participación de nuestro razonamiento humano. Es decir, que hay cosas que hacemos sin entenderlas en el momento, ¿verdad? Pero que son acciones guiadas por el Espíritu. O sea, esta parte del Espíritu es la que da testimonio, es la segunda evidencia, es el sentido interno que demuestra que Dios existe, porque es la única área en la cual, más bien es con la única área con la cual podemos tener comunión. Puede usted hablar con Dios, puede conocer a Dios, Dios le puede revelar su voluntad, Dios le puede decir lo que usted quiere que haga, y eso da testimonio de la existencia de Dios. Por eso dice Pablo, dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que no solamente somos hijos de Dios, sino que Dios existe. Ajá. ¿Está conmigo? Amén. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Ok, una tercera evidencia. Vamos a borrar. Hasta yo no la quiero dejar. Aquí en el alma, bueno, es que en el alma podemos tener comunión con Dios, pero también podemos comunión con el mundo. Ajá. Por eso es que mejor es Dios habla a nuestro espíritu. Ok, lo voy a borrar. Una tercera evidencia es que demuestra la existencia de Dios es la creación del mundo. Cuando nosotros leemos la carta que fue escrita a los romanos, el apóstol Pablo dice que la naturaleza eterna de Dios y su deidad se perciben claramente desde lo que Él ha creado.
Y eso ahí está en ese capítulo de Romanos, creo en el capítulo 1, donde dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder se hacen claramente visibles desde la creación. Esto quiere decir que el mundo y todo lo creado en Él dan evidencia de dos cosas. Número uno, de que Dios existe. Número dos, de que Dios es poderoso. Ajá. Esas dos cosas hacen claramente visibles, más bien le dice, esas dos cosas hacen claramente visibles, ¿verdad? Y a la observancia del ojo humano de la existencia de Dios. Cuando nosotros vemos toda la creación y empezamos a estudiar cada una de las cosas que Dios creó, ese es un testimonio que dice que hay un creador. Ajá. Que aunque los ateos dicen que no hay evidencias que demuestren la existencia de Dios, sí la hay muchísimas evidencias. Ajá. Dice, inclusive dice el salmista, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Cuando usted sale en la noche, usted mira las estrellas, usted mira la luna, se va a dar cuenta que Dios existe. Porque qué mente tan poderosa y tan sabia pudo haber hecho eso. Todo lo que hay en esta vida, nada carece sin ningún creador, todo tiene un creador. Es como un carro. Usted no puede decir que nadie creó un carro. Para un carro hay un creador, como lo vimos anteriormente, ¿no? Los ateos, ¿verdad? Aunque los ateos, ellos no creen que existe Dios, que porque no hay nada que demuestre que Dios existe. Porque, ¿sabe por qué ellos dicen eso? Porque ellos no se quieren someter a las leyes de Dios y quieren vivir sin ley. Por eso todos los ateos viven sin ley. Ajá. Y cuando usted ve, por ejemplo, ve a David, ve a la hermana, usted se va a dar cuenta que hay un creador. Usted no surge de la nada. La nada no puede producir materia. ¿Ok? Siempre hay un creador. Y cuando usted lee desde un principio, en Génesis 1 dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, sea esto, sea el otro. Quiere decir que todo fue creado por alguien, y eso da testimonio de la existencia de Dios. E inclusive Bernabé y Pablo dicen en el libro de los Hechos, si quieres vamos al libro de los Hechos, dicen que las lluvias del cielo, las estaciones fructíferas, tanto la comida y la alegría del corazón del hombre, él así lo manifiesta, dicen que dan testimonio de la existencia de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Verso 15 al 17. Dice así, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ajá. Quiere decir que cuando usted come algo y usted se siente contento, se siente satisfecho, eso da testimonio de que Dios existe, así como dice, que hay alegría en nuestros corazones. Cuando usted ve que desciende la lluvia, eso demuestra que Dios existe. Ajá. Cuando usted ve que hay viento, eso demuestra que Dios existe. Toda la creación, todo lo que usted vea, da testimonio de la existencia de Dios. Por eso, para que uno le pueda, si alguien le dice, a ver, demuéstrame que Dios existe, ¿qué va a hacer usted? Usted le tiene que demostrar, que Dios verdaderamente existe. Hace unos días atrás prediqué un tema que se llama creer con evidencias. O sea,
que lo que nosotros creemos, debemos demostrar que lo que nosotros creemos, hay evidencias que fundamenten nuestra creencia. Porque a veces decimos, yo creo en Dios. Demuéstrame que tú crees en Dios, pero con evidencias. Yo creo en Jesucristo. Demuéstrame con evidencias de que tú crees en Jesucristo. Porque la gente, cuando uno dice, no, pues que yo creo en Dios, ellos tienen el derecho, todo el derecho de decirle, demuéstrame que tú crees en Jesucristo. Dame evidencias de cómo es que crees en Jesucristo. Para que sea la gente, ¿cuál es la evidencia? Cuando no, yo creo en el único Dios, ok, y yo sé que Dios existe. Dios existe, demuéstrame que Dios existe. Quiero que me digas, ahorita mismo, me des una demostración de que Dios existe. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Pues demostrarles. Porque si yo digo, no, si yo tengo un Dios poderoso, un Dios sanador, yo creo que Jesucristo sana. Pero a veces creemos en Cristo, pero sin evidencias. Si tenemos que creer con Cristo, con evidencias. Evidencias que demuestren lo que tú estás creyendo. Si yo digo que creo en Dios, y yo digo que Dios existe, tengo que demostrar a la gente con evidencias en lo que yo estoy creyendo y lo que voy a demostrar. Hay tres evidencias. Uno, está la Biblia, que es la evidencia más poderosa. Dos, está usted mismo. Tres, está toda la creación. No hay cómo no demostrar que Dios existe. De hecho, es uno de los temas más grandes entre los ateos, los cristianos o cualquier otra religión, demostrar que Dios existe. Siempre que yo veo un documental o veo una historia o veo un debate entre un ateo y una persona que cree en la Biblia, lo primero dice, demuéstrame que Dios existe. ¿Cómo puedo saber que Dios existe? Ese es el tema de Dios. Yo no sé por qué para todo el tema es Dios. Tan fácil es decir, mira, aquí está, quieres saber de Dios, quieres saber si Dios existe, lee la Biblia. Es más, el primer versículo, como te enseñé, habla de la existencia de Dios. Habla de la creación de Dios. Ya en el versículo 3 habla de la recreación, porque ya estamos, nosotros vivimos en la recreación, no vivimos en la creación. Vivimos en la recreación. Porque dice en el verso 2 ¿qué dice en el verso 2? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Usted cree que Dios haya creado la tierra en un desorden? No. Dios es un Dios de orden. Cuando usted lee en Isaías, Isaías dice que Dios recreó la tierra. Vivimos en la recreación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí les dejo. Gracias. Shalom. Espero que haya sido de bendición esto y que el Eterno los bendiga. Shalom, José Juan.